Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del programa para dejar de fumar de la consulta de conductas adictivas diaria del área de salud Don Benito Villanueva. En esta ocasión vamos a tratar de cómo organizarnos para dejar de fumar, cómo organizarnos desde el punto de vista emocional. Ya hemos visto en todas las sesiones que llevamos anteriormente cómo es el tabaquismo como enfermedad, cuáles son los beneficios que se obtienen por dejar de fumar, qué beneficios obtienen las personas por el hecho de dejar de fumar. También hemos visto las ventajas de hacerlo, hemos visto cómo es un programa multicomponentes como el que hacemos o veníamos haciendo de manera habitual en los hospitales Siberia Serena de Talarrubias y el Hospital Don Benito Villanueva. Y posteriormente vimos cómo es la nicotina, cómo es la nicotina como droga, cómo es la adicción, en qué consiste la adicción a la nicotina, cómo es el fumador como enfermo. Hemos visto muchas cuestiones, sobre todo hemos visto qué podemos hacer también con un fumador que no quiere dejar de fumar, que no se plantea dejar de fumar, un fumador que sabemos que está en una fase de precontemplación de este proceso. Y hemos redundado también en las ventajas de vez en cuando, ir viendo distintas maneras de motivarnos, cuál es la motivación real que necesita la persona que quiere dejar de fumar y qué pasaría si se hace un intento. Hay unas cuestiones fundamentales de que para conseguir dejar de fumar hay que intentarlo. Sin intentarlo no se consigue. Bueno, pues cuando se van teniendo claras todas estas ideas, pues una persona es capaz de ir poniendo orden en todo ese bullicio que aparece en su cabeza, sobre todo cuando es un fumador que quiere dejar de serlo o muchas veces todavía no ha llegado ni a eso ni a querer dejar de serlo, ¿no? Y nos hemos ido metiendo un poco más en harina en qué consiste el tratamiento y hemos ido hablando de los hábitos, cómo funcionan los hábitos, cómo hay unos disparadores del deseo de fumar que muchas veces el fumador desconoce y que cuando hace un simple autorregistro de su consumo es capaz de averiguarlo y de darse cuenta y aprender a tener unas alternativas distintas para que las consecuencias no sean solo el fumar y el obtener placer por el hecho de hacerlo, ¿no? También hemos visto cómo, aparte de cómo funcionan estos hábitos, hemos visto cómo se habla el fumador, cuál es el lenguaje del fumador, que muchas veces es muy exagerado, habla de horrible, de subirse por las paredes, de pasarlo fatal. Y claro, todo eso tiene que ver, esa manera de hablar tiene que ver con su manera de pensar. Y muchas veces poniendo orden en esa manera de pensar, pues conseguimos de que todo esto se vaya encauzando. Y un poco en esa línea es lo que viene hoy la sesión que queremos tratar. Cómo organizarnos para dejar de fumar. Sobre todo tenemos que organizarnos bajo un modelo en el cual fundamentalmente nos centremos en la persona enferma. Es decir, yo tengo que invertir mucha parte de mi tiempo de asistencia a las personas en centrarme en que esta persona que está demandándome un tratamiento para dejar de fumar está enferma, que el tabaquismo en sí es una enfermedad como os he comentado anteriormente y muchas veces el fumador eso no lo sabe, es decir, lo desconoce. Bueno, pues todo este modelo lo centramos en la persona. Es decir, que no hay una enfermedad como el tabaquismo en sí, sino que hay personas distintas que ante la misma enfermedad van a reaccionar de una manera distinta. Por eso muchas veces este programa tiene que ser unipersonal y centrado en esa propia persona. Aunque podemos ver y como sobre todo comprobamos cuando ya estamos haciendo esto que son muchas las personas que se benefician de lo que hagamos nosotros como fumadores y sobre todo lo que hagamos
con respecto a nuestra conducta adictiva, de seguirnos administrando esa sustancia que ha adquirido el poder de ser una droga que nos ha cambiado nuestro comportamiento. Cuando cambiamos esa conducta, vamos a ver que nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, las personas con las que trabajamos, las personas con las que nos relacionamos socialmente, se van a beneficiar, porque entre otras cosas dejamos también de intoxicarlos a ellos, porque no solo nos intoxicamos nosotros como personas activas, fumadoras en activo, sino que ese humo que desprendemos o que exhalamos después de inspirarlo, lo exhalamos al medio ambiente y son otras personas las que lo respiran, con lo cual estamos, por así decirlo, contaminando el medio ambiente, estamos contaminando a las personas que nos rodean. Pues las personas cuando nos rodean también se benefician de esto que nosotros de modo particular y de modo íntimo estamos haciendo. Por eso es muy importante que sepamos que tenemos en nuestras manos una tarea muy importante y una tarea tan importante como que el principal beneficiario de esa tarea vamos a ser nosotros mismos. Es decir, vamos a ser los principales protagonistas de esta historia y por eso es muy importante que esto que tenemos entre manos lo hagamos bien, porque no solo, repito, como he dicho anteriormente, vamos a beneficiar a los demás, sino que nos vamos a beneficiar nosotros también, indudablemente, de eso que estamos emprendiendo. Y tenemos que empezar por aquí, precisamente. Tenemos que empezar por poner en coordinación lo que queremos con lo que sentimos. Tenemos que coordinar nuestro cerebro, nuestros pensamientos con nuestros sentimientos, con lo que sentimos, con lo que percibimos. Y cuando empezamos una tarea por donde hay que empezarla, normalmente se consigue que el progreso sea en el sentido que queremos obtenerlo. Por eso es fundamental que empecemos, en principio, lo principal es aceptar que tenemos el derecho a sentirnos como nos sentimos. Es decir, cada uno de vosotros os sentís como os tenéis que sentir, no podéis sentir como el que os acompaña en el tratamiento o como el que os ha precedido. Cada uno de vosotros tenéis que saber que sois vosotros mismos. Es como cuando nos miramos al espejo y yo os propongo que hagáis ese ejercicio, que os miréis delante de un espejo y que digáis que tenéis sentido, tenéis obligación y tenéis derecho de sentiros como os sentís porque sois vosotros mismos. Y eso es muy importante porque nos va a poner en el punto de partida que es aceptar la situación que tenemos. Y una vez que tenemos aceptada esa situación, tenemos que darnos cuenta que cada uno sentimos emociones distintas y que cada uno esas emociones las siente como las siente. Bueno, pues una de las primeras cosas también que tenemos que hacer es no apoderarnos de esas emociones que nos invaden, porque fundamentalmente cuando una persona es fumadora le invaden muchas emociones negativas, muchos miedos, y estos miedos le invalidan para poder hacer eso que quieren hacer, que es conseguir un logro. Por eso tenemos primero que sentir el derecho a tenernos que sentir como nos sentimos, es decir, es así como tenemos que estar, y segundo, a no apoderarnos de ese malestar, de esa sensación, de esa emoción negativa que tenemos, porque es, vuelvo a repetir, el punto de partida hacia donde queremos ir. Y muchas veces, cuando nos quedamos con esas emociones y sobre todo con esas emociones negativas, lo único que estamos haciendo es que se acumulen, como cuando vemos en un río que ponen unos determinados obstáculos y ahí se empieza a acumular esa suciedad que va pasando. Bueno, pues lo mismo sucede con las emociones. Si nos apoderamos de ellas, si las atrapamos, lo único que vamos a hacer es que se vaya acumulando y cada vez sean mayor. Y como he dicho, la mayoría de las emociones que sentimos suelen ser negativas, con lo cual estamos cargándonos de negatividad cada vez que estamos intentando apoderarnos de esas emociones.
y tenemos que dejarla fluir, como un tronco pueda fluir sobre un río, como una hoja pueda fluir encima del agua cuando está sometida a una corriente. Tenemos que dejar que esas emociones fluyan por nuestra mente, porque vuelvo a repetir, si las atrapamos, lo único que hacen es acumularse, y al acumularse ya no fluyen como tienen que ir, y eso es lo que nos hace muchas veces de meternos o de someternos a un bucle en el cual muchas veces no somos conscientes de dónde estamos en cada momento, y tenemos siempre la sensación de estar siempre en el mismo sitio. Y no es así. Cuando un ave está volando y está volando en el horizonte, cambia de sitio continuamente y nunca tiene la sensación de que está en el mismo, sino que vuela libre y por así decirlo, espontáneamente, y no se aferra siempre a lo mismo. Y sobre todo, después de dejar fluir nuestras emociones, después de tener eh, derecho a sentirnos como nos sentimos, de aceptar eso, tenemos que respirar. Hay una cuestión importante, ya hablaremos en próximas sesiones, de cómo respirar y cómo a través de la respiración podemos obtener un mecanismo muy importante para recuperarnos de esta enfermedad. Y el respirar es una función vital. Es decir, una persona cuando no respira, o le ponemos respiración asistida, como está ahora tan de moda, o desgraciadamente se muere. Entonces tenemos que respirar, y cada uno de nosotros respiramos de una manera. Bueno, pues vosotros como fumadores, por el hecho de encender un cigarrillo, de dar una calada intensa, que muchas veces lo que hace es producir una apnea, es decir, parar de introducir el aire y retenerlo dentro, y de expulsarlo posteriormente cuando lo exhalamos, respiráis de una determinada manera, y esa manera de respirar está automatizada. Bueno, pues yo diría que empecéis a respirar sin llevaros nada a la boca, y vais a ver que eso que aspiráis, que es un gas que contiene en casi un 18% oxígeno, es lo que vuestros pulmones necesitan para hacer un intercambio y poder pasar a la sangre y poderlo repartir por cada célula para poder seguir viviendo. Así que la respiración es una función fundamental, y debe de ser respiración sin humo de tabaco. Así pues, las emociones son muy importantes, y sobre todo las emociones que invaden o acontecen en el fumador. Son sensaciones que tienen en su cuerpo, es decir, es lo que vosotros sentís. Y normalmente esas emociones, vuelvo a repetir, son negativas, es decir, no os sirven para progresar, lo único que os sirven es para manteneros en el estado en el que estáis, y es el de ser una persona fumadora activa. Y esas emociones no debemos atraparlas, porque si las atrapamos se quedan ahí en un bucle en el que muchas veces no sabemos exactamente en qué situación estamos, y cada vez lo que vamos es profundizando en esa negatividad que nos hace invadirnos de unos pensamientos cada vez mucho más negativos y sobre todo mucho más invalidantes a la hora de poder conseguir eso que queremos conseguir, que es dejar de fumar. Por eso tenemos que respirar, y sobre todo respirar de una manera profunda, y para ello es importante que busquemos un espacio, que tengamos un espacio dentro de nuestro entorno donde nos podamos sentir cómodos y donde podamos hacer todos estos ejercicios que de manera diaria yo os vengo proporcionando a través del WhatsApp, y en el cual durante 4 minutos aprendéis a ser consciente de vuestra manera de respirar. Bueno, pues eso tenéis que hacerlo en un espacio en el que os encontréis cómodo, y sobre todo intentad de hacerlo a una hora que sea al amanecer o al empezar el día, para que os sirva como energía para todo el día. También es importante mantener la calma y mantener la serenidad. Esto no se puede hacer a prisas y a carreras, esto hay que hacerlo muy tranquilamente, y sobre todo sabiendo lo que se está haciendo, porque en esa serenidad es donde vamos a encontrar el ingrediente suficiente para que todo lo que estamos aprendiendo pueda hacernos llevar
a un buen puerto esas emociones que sentimos y que las sentimos a cada instante y que las sentimos a cada día y que las sentimos a cada mes y que las llevamos sintiendo desde cada año. Y sobre todo centrarnos en el presente, abandonar ese pasado que muchas veces es negativo, lo he intentado muchas veces, no he sido capaz de conseguirlo, ya me lo dijeron que así no sería capaz, es decir, olvidaros de la experiencia pasada y solamente quedaros con lo positivo, que es estar en un nuevo intento, pero sobre todo en un nuevo intento aquí y ahora. Es la única manera de poder tener un buen resultado. Aceptar que el momento es el ahora, el presente. No podemos estar pensando en el futuro que tendremos tal o cual complicación por el hecho de fumar, porque el futuro muchas veces no está escrito. Y si no nos centramos en el presente, probablemente perderemos nuestro futuro. También es importante el descanso, ¿eh? Sabéis la importancia que yo le doy a los sitios y sobre todo los sitios de descansar son muy importantes de hacer una modificación en ellos porque probablemente en muchos de los casos suelen estar contaminados de eso que ya estamos haciendo. Entonces el descansar es un tiempo en el cual estamos dando opción a nuestro organismo a que se recupere y el hacerlo en un sitio adecuado, en un sitio que sea neutro, que no nos influya ni positiva ni negativamente es muy importante. Por eso los sitios de descanso desde mi punto de vista son muy importantes a la hora de conseguir esto que queremos conseguir, que es dejar de fumar. Y sobre todo tener en cuenta otra cosa muy importante. Tenéis que sentiros vulnerables, tenéis que sentiros débiles, tenéis que sentiros la parte más frágil de todo esto y olvidar esa sensación de prepotencia o esa sensación de yo soy capaz de hacerlo o poder con todo, porque esta enfermedad que os acontece porque sois personas. Somos los únicos seres vivos que suelen tener conductas adictivas que van contra la propia vida. Sabéis que tener esta conducta adictiva del fumar produce muchas enfermedades. Pues esa vulnerabilidad que tenemos como persona tenemos que reconocerla y tenemos que saber que esta enfermedad afecta a cualquier persona, a un niño, a un adolescente, a una mujer, a un hombre, a un médico, a una enfermera, a un albañil, a un constructor, a un agrícola, a un perito o a cualquier persona que podamos encontrar en cualquier situación. Es decir, tenemos que sentirnos vulnerables porque también nos sirve para que podamos pensar que esto también nos está pasando a nosotros. Esto puede parecer una cuestión de perogrullo, pero es muy importante. Esta vulnerabilidad, muchas veces hay personas que no la sienten y se creen que están por encima del bien y del mal, y no es así. Y sobre todo cuando se está mal, como están la mayoría de los fumadores que queréis dejar de fumar, que sois más del 70%, 2 de cada 3 personas que fuman y llevan ya tiempo haciéndolo, quieren dejarlo, tiene que saber que tenéis derecho a sentiros mal y sentirse mal pues es tan aceptable como el sentirse bien. Evidentemente todos queremos sentirnos bien, pero el saber que estáis metidos en un túnel es importante, pero sobre todo saber que al final de ese túnel hay luz y que se puede salir. Entonces, cuando alguien acepta todo esto que yo estoy haciendo de repasar, está en el camino de poder conseguir eso que quiere conseguir. Y sobre todo también es muy importante no sentirse señalado. La culpabilidad, esto que muchas veces yo digo que es donde más se ve es en el personal sanitario fumador se siente culpable muchas veces por eso que está haciendo, porque sabe que se está haciendo mal, pero no sabe que ese mal que se está haciendo es porque a su vez está enfermo y eso retroalimenta y vuelve a alimentar ese malestar, es decir, el sentimiento de culpabilidad lo único que sirve es para seguir fumando. No hace falta ser sanitario, se puede ser broncópata, se puede tener una depresión o simplemente se puede tener una cardiopatía, como puede ser un infarto agudo de miocardio, para sentirse culpable y sentirse mucho más incapaz
para dejar de fumar que cualquier otra persona. Por eso yo siempre digo que mientras más enfermo está una persona, más se culpabiliza de todo lo que le sucede y más se incapacita para conseguir todo eso que quiere. Por eso es muy importante que os animéis, que penséis que podéis hacerlo, lo mismo que cualquier otra persona que os ha precedido o que os está acompañando en este proceso puede conseguirlo, vosotros podéis hacerlo. Es muy importante porque si nos apoyamos en esas otras personas que como nosotros están queriendo conseguir algo importante para sus vidas, tenemos que centrarnos en no solo en el resultado de lo que consiguen, sino que hay que prestar la atención en cómo lo hacen, y eso es lo que tenéis que aplicar a vosotros mismos. Piensa en eso que está haciendo esa persona que lo está consiguiendo y no piense solo en el resultado. Piensa en cómo lo está haciendo, en cómo son sus objetivos, cómo han ido marcándose objetivos que son medibles, que son alcanzables. Es decir, una persona cuando pretende subir a una montaña no puede, en el momento que piensa subir a la montaña, pensar que ya se está haciendo la foto encima de la montaña, porque hay que esperar un tiempo, hay que tener paciencia, hay que poner orden en esos pensamientos, en esos sentimientos, y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Y sobre todo, tener en importancia la cuestión tiempo. Es decir, aquí no habéis llegado de golpe y tampoco os vais a ir de golpe. Es decir, nadie deja de fumar porque recibe un consejo sanitario, sino que alguien deja de fumar cuando recibe un consejo sanitario en el momento adecuado y sobre todo lo lleva a la práctica de la manera adecuada. Esas son, por así decirlo, las claves para poder conseguir. Y sobre todo, lo más importante es que penséis que cuando queréis conseguir una meta, la meta está en conseguir dejar de fumar, esa meta hay que irla construyendo poco a poco. Y lo mismo que tenemos la imagen de que cuando tenemos que alcanzar una montaña tenemos que ir poco a poco, es como si subiésemos una escalera peldaño a peldaño, pero esos peldaños no están hechos, esos peldaños los vamos haciendo con nuestro esfuerzo. Es decir, queremos conseguir el objetivo, nos esforzamos en lo que queremos conseguir y por supuesto insistimos en eso que queremos conseguir. Y si todo esto se hace así, pues normalmente los resultados suelen ser favorables, suelen ser los correctos, suelen ser los que queremos. Pero para obtener ese resultado que queremos obtener, que es dejar de fumar, tenemos que ser conscientes de que tenemos que pasar dificultades, que vamos a encontrar situaciones desfavorables. Yo muchas veces digo que cuando una persona quiere conseguir un objetivo, por ejemplo, ser un buen marinero, no podemos pretender que esa persona sea un buen marinero si no experimenta en mares embravecidos, si no experimenta en mares con dificultades, si no tiene otras dificultades añadidas, porque en mares en calma nadie se ha llegado a curtir como un buen marinero. Es decir, en situaciones en las que cualquier persona lo hace, no podemos pensar que nosotros vamos a hacerlo. Y la diferencia entre conseguir dejar de fumar y no conseguirlo es simplemente quitar un prefijo a una palabra, a la palabra imposible, que muchas veces hasta ahora habéis estado pensando. Si le quitamos el prefijo in, se convierte en posible. Es decir, dejar de fumar es posible. Y si una de las cosas importantes de esta enfermedad del tabaquismo es que es una enfermedad prevenible, que podemos prevenir, es una enfermedad que es curable, es decir, que podemos tratar, y sobre todo es una enfermedad que si aplicamos lo que vosotros estáis aplicando, podéis decir que es curable y que no vais a volver a tenerla. Así que os animo que tiréis para adelante y que hagáis posible el dejar de fumar. Muchas gracias.